pinchar tu micro, que a ti siempre se te oye como un eco. Vale. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos dos grandísimos juristas, dos grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido en esta última semana, siempre en clave jurídica. En este programa de hoy tenemos que hablar de si el resto de los decretos de estado de alarma pueden ser inconstitucionales. Hemos visto que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer decreto de estado de alarma del marzo de 2020. Era inconstitucional y, por lo tanto, todo lo que se hizo bajo ese decreto de estado de alarma es inconstitucional. Las multas que se pusieron incluso durante ese decreto de estado de alarma, pues no van a ir a trámite, no se van a cobrar ni nada. Entonces nos preguntamos si el resto de los estados de alarma que se han ido decretando a lo largo del 2020, pues efectivamente si son también inconstitucionales. ¿Qué se produjo? ¿Qué medidas se llevaron a cabo durante esos decretos, ¿no? También vamos a hablar de, por supuesto, de Cuba, los delitos de lesa humanidad que están ocurriendo en Cuba. Tenemos que hacer un análisis jurídico internacional sobre, pues, posibles delitos que se están cometiendo en Cuba, perpetrados, por supuesto, por el régimen castrista, y qué se podría hacer. Es decir, ¿se podrían denunciar ante algún tribunal internacional? ¿Se podría, pues, no sé, apelar a una instancia supranacional? ¿Se podría condenar de alguna manera a este régimen, a pesar de que ya está condenado con embargos y demás? Pues vamos a hablar de este tema porque es un tema muy grave. Nos tenemos que hacer eco de todo lo que está sufriendo el pueblo cubano y por supuesto, analizar los delitos horribles, no solamente que está cometiendo ahora el régimen, sino que lleva cometiendo durante 60 años. Vamos a hablar también, pues a raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el decreto de estado de alarma, el primero. Vamos a hablar de los ataques que desde el gobierno y desde, pues, algunas instancias del gobierno se están produciendo contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, veíamos a Ione Belarra, veíamos a Yolanda Díaz, veíamos a personajes de este estilo, de este tipo, de este partido de Podemos, a Mónica García, diciendo bienvenida a la inconstitucionalidad, ¿no? Pues de alguna manera atacando a los magistrados del Tribunal Constitucional por esta decisión que condena directamente al gobierno y lo llama a la inconstitucionalidad total, vamos, a la ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, estos temas los vamos a hablar con nuestros dos compañeros de hoy, nuestros dos invitados de hoy, que son Fernando de Rosa Torner, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y, bueno, un viernes más que con la alegría de estar con todos vosotros. Muchas gracias. Y, por supuesto, otra semana más tenemos a nuestro querido abogado penalista Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas y frías noches en esta península ibérica azotada por esta ola de frío. Yo no sé cómo estaréis vosotros. Nosotros en Sevilla estamos con Rebequita y pasándolo francamente mal porque la temperatura está bajando de una manera tremendamente terrible. Por cierto, es cierto, Al Gore tenía razón, el mundo está cambiando. La climatología está cambiando. En verano hace calor, en invierno hace frío. Al Gore, eres un genio, eres mi líder. Sí, ha bajado a unos 40 grados más o menos, ¿no? En Sevilla. Bueno, es curioso porque yo recuerdo, yo nací en Madrid, cuando llegué a Sevilla, era en el año 75, y hacía el mismo calor que hace ahora, exactamente el mismo, con la diferencia que en aquella época prácticamente nadie tenía aire acondicionado, lo cual hacía que evidentemente la temperatura se notaba muchísimo más. Entonces tenías que utilizar el botijo, el fresquito, el abanico. Bueno, pues insisto, Al Gore tenía razón y esto está cambiando de manera peligrosa. Cada vez en verano hace más calor y cada vez en invierno hace más frío.
Bueno, vamos a meternos ya en tema, en harina. ¿Con quién nos vamos a meter? ¿Con quién nos vamos a meter? Vamos con todo el mundo. Hoy Eso. hoy tenemos unos temas. Vamos a hablar quiero hablar primero de la inconstitucionalidad, de la posible inconstitucionalidad del resto de decretos de estado de alarma. Parece que a veces nos repetimos un poco, pero es que, claro, hay que ir actualizando temas, hay que repetir este tipo de temas, porque yo recuerdo que con Fernando estuvimos nombrando muchos irregularidades, ¿no?, que se cometieron bajo estos decretos de estado de alarma. Irregularidades, digo, a sesgos autoritarios que se hicieron, ¿no?, desde el gobierno, amparados en este decreto de estado de alarma, en estos decretos de estado de alarma. Y bueno, yo me pregunto si también son inconstitucionales o si pueden ser inconstitucionales. Fernando, ¿tú qué opinas? Hombre, la sentencia del Tribunal Constitucional, que se conocerá en los próximos días, pero lo que ha adelantado el Tribunal Constitucional dice de una forma clara que se limitó y se vulneró derechos y, por tanto, el decreto ley, el decreto declarando el estado de alarma inicial era inconstitucional, y evidentemente todos los que posteriores también tendrán el mismo sesgo porque eran el mismo patrón. Por tanto, no hay ninguna duda que son inconstitucionales del primero hasta el último. Por tanto, ahí no hay debate. El Tribunal Constitucional ha sido claro, a pesar que nuestra querida Margarita Robles, ministra de Defensa y magistrada del Supremo, dice que las sentencias, en este caso el Tribunal Constitucional, son elucubraciones doctrinales, lo cual no lo había oído jamás como argumento jurídico. No sé si Agustín, con su larga experiencia, ha conocido esa argumentación para impugnar una sentencia, una elucubración doctrinal. Para mí es novedad, y habría que preguntarle si efectivamente todas las sentencias que dictó en su vida han sido elucubraciones doctrinales. Por lo tanto, estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que marca jurisprudencia constitucional, que ha declarado inconstitucional el estado de alarma, y por tanto todas sus consecuencias tendrán que tener esa nulidad radical. O sea, estaríamos hablando de que es que sería inconstitucional todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho este gobierno desde marzo de 2020. Habrá que determinar la sentencia, los límites que establece, porque por lo que se ha filtrado, y estamos hablando de filtraciones, establece una graduación de efectos en el sentido de la nulidad. Lo que sí que es claro que todas las multas y sanciones impuestas, estas sí que son radicales nulas, porque tienen su origen en un acto nulo, y ahí está la teoría del árbol de los frutos envenenados, es decir, todas las consecuencias de un acto ilícito, o en este caso inconstitucional, pues sus consecuencias sancionadoras tienen su efecto de nulidad. Lo que vamos a ver también los efectos, por ejemplo, con respecto a la cuestión de la economía, el cierre de empresas. Vamos a verlo, lo que dice la sentencia, que lo que se ha filtrado establece una cierta graduación, pero que es muy fuerte, y dejo la palabra a Agustín, que le veo ya calentando la banda. Lo que es muy grave es el voto particular que se ha filtrado hoy de Cándido Conde Pumpido, que está hablando de cuestiones políticas, que la sentencia del Tribunal Constitucional desarma políticamente al Estado. Hombre, creo que lo que hay que velar siempre un Tribunal Constitucional es por la constitucionalidad, no por las consecuencias políticas que pueda tener. Vamos, desde mi punto de vista, claro. Invitaremos un día a Cándido, a su hijo, a ver qué opina de este tema. Lo que pasa es que cada vez que le invitamos es masacrado por los espectadores en los comentarios. Pero bueno, Agustín. No deberían los espectadores hacer eso, porque está bien escuchar todos los puntos de vista. O sea, niego la mayor, y yo creo que todo es perfectamente respetable siempre que se diga con un cierto criterio, y en este caso Cándido lo tiene. En primer lugar, a mí sí me gustaría hacer una afirmación que creo que Fernando va a estar absolutamente de acuerdo conmigo. Primera cosa, el Tribunal Constitucional no es poder judicial. No forma parte del Poder Judicial. Es importante,
Es importante dejar claro esa primera premisa porque tiene trascendencia. Eso lo dijo Ione Belarra. Pero es que es cierto. Que se confundió. Claro, bueno, claro, pero es que, insisto, Tribunal Constitucional no es poder judicial. Bien. En segundo lugar, hay algo que es especialmente alarmante y que se ha puesto de moda desde hace muchísimo tiempo. Yo, desgraciadamente, lo he tenido que padecer y creo que es algo que también, en este caso, Fernando, como jurista, como magistrado en excedencia, creo que debe, estoy seguro que va a corroborar, que es, hombre, ¿cómo es posible que todo el mundo esté comentando una sentencia de la que solamente se ha leído el fallo? Hombre, esperemos a ver cuál es la argumentación, para poder estar o no de acuerdo, para poder decidir si son elucubraciones doctrinales o no son elucubraciones doctrinales, o si existe suficiente base jurídica para argumentar lo que se resuelve en la sentencia. Esto es como ver la película, al final muere el vaquero y ya sabemos quién es el que lo mató. No, perdone, primero vamos a leer la sentencia. Estos adelantos de la sentencia, estos gabinetes de prensa, querido Fernando, de los tribunales, ¿cuánto daño están haciendo? ¿Cuánto daño están haciendo? Porque no es exactamente llevar a la gente el resultado de la sentencia, sino un breve resumen esquemático que permite a políticos de 3 al cuarto, con simplemente leer el extracto del tribunal, del gabinete de prensa, hacer una valoración, sin tener la más pajolera idea de lo que está hablando. En tercer lugar, decir que lo que se está diciendo no es que no fuera necesaria hacer una limitación de derechos como consecuencia de la situación de pandemia. Lo que se está diciendo es que a través del estado de alarma no era digamos, el mecanismo habilitante para que el gobierno pudiera tomar las decisiones que tomó. Por ejemplo, que se nos olvida porque somos todos, digamos que esclavos de lo estrictamente último, que en el estado de alarma se introdujo que el señor Pablo Iglesias formara parte del CNI, porque de rondón pasaba por allí y, oye, eso lo metemos también. Cuarto, es verdad que en este caso Vox apoyó prácticamente todas las formaciones políticas, menos buena parte de las que apoyan al gobierno, RC, Bildu, apoyaron la situación de estado de alarma. El problema es qué uso se hizo de esa decisión de estado de alarma. En realidad y en puridad, cualquier jurista, y yo creo que ya lo hablamos en su día y podríamos retrotraernos a los programas que hicimos en su momento, hablábamos de que era un estado de excepción. La limitación de los derechos fundamentales solo se podía hacer a través de un estado de excepción. Y el estado de excepción, lo que pasa es que requería una diferente operativa más compleja para el gobierno, pero que hubiera tenido el mismo resultado. Pero que evidentemente el poder estaba en el Parlamento. Quinto, una cosa muy importante para mí. Ni en estado de guerra, el Parlamento deja de funcionar. Y aquí se decretó que poco menos que con el estado de alarma, el Parlamento dejó de tener viabilidad. Dejó de ser simplemente un mecanismo que funcionaba al arbitrio de la necesidad del gobierno para aprobarles el estado de alarma y a partir de ahí seguir funcionando en una situación absolutamente ilógica. Las consecuencias del estado de alarma son obvias. Todo lo nulo, todo lo que se genera a partir del mismo es nulo. Y la situación del primer estado de alarma se va a generar en cadena al resto de los estados de alarma. Lo sorprendente, ya hablaba Fernando de Cándido, don Cándido, del ilustrísimo señor Cándido Conde Pumpido. Y los otros 5. Y el presidente del Tribunal Constitucional. Qué difícil debe ser presidente del Tribunal Constitucional después de aquella sentencia de Rumasa. Qué difícil tiene que ser. ¿Cuántas presiones políticas tiene que sufrir el presidente del Tribunal Constitucional? Todo eso plantea circunstancias
que nos hacen pensar que cada vez más el Estado de Derecho en este país está absolutamente en entredicho. Y sin duda, gracias a las presiones de formaciones políticas que están en contra del Estado de Derecho. Hay una cuestión importante, que es que la gente que defendía que no se aprobase ningún estado de alarma, que no hubiese limitación de derechos y libertades, que no hubiese limitación de derechos fundamentales, sí que apoyan también a la vez la tesis, ¿no?, de que para aplicar este tipo de medidas se tendría que haber aplicado el estado de excepción. Lo que pasa es que el estado de excepción bajo el estado de excepción se pueden aplicar medidas aún más restrictivas que bajo un estado de alarma, ¿no? Bueno, aparte de que para el estado de excepción, me parece, ahora me vais a corregir, que necesita un debate en el Parlamento, que no es lo mismo o sea, necesita una revisión mayor que el estado de alarma, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces parece una incongruencia, ¿no? Que estas personas, a lo mejor, que apoyan que no se hubiese producido ningún estado de alarma, que no hubiese habido limitación de derechos fundamentales, a la vez dicen que se tendría que haber apoyado un estado, o sea, se tendría que haber aprobado un estado de excepción y no un estado de alarma para que no hubiese sido inconstitucional. Entonces no deja de ser una incoherencia, Fernando. No sé qué opinas a esto. Bueno, pues coincidiendo con Agustín, el problema no fue el objeto del decreto, sino el formato del decreto, porque y sobre todo atendiendo a la intensidad de restricción y limitación de derechos. Es decir, a priori, el estado de alarma sí que establece una serie de medidas de limitación de derechos, pero la intensidad con la que se hizo solamente puede realizarse con el ámbito del estado de excepción. Y eso lo hemos debatido aquí en alguna ocasión, Rodrigo, porque sí, efectivamente fue así, porque se realizó con una intensidad tan grande que necesitaba que el poder, en este caso del Parlamento, el Congreso y el Senado, tuvieran el control sobre el gobierno, porque se le estaba dando unas facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo que debe estar controlado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Por qué escogieron el estado de alarma? Porque el control del Poder Judicial y el control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo en un estado de alarma es menos intenso. Es menos intenso y por tanto ellos con decreto leyes iban realizando no solamente la limitación de nuestros derechos fundamentales, sino modificando leyes, modificando estructuras, por ejemplo, del CNI que hablaba Agustín, por ejemplo, también todo el tema de la obligación de que los medios de comunicación tuvieran que suspender sus propias parrillas para dar entrada a los mensajes del gobierno y todo eso sin el control del Parlamento. Por tanto, Lo del censo, lo del empadronamiento también. Empadronamiento, luego también que el portal de transparencia se bloqueó y nosotros no podíamos, como yo como senador, tuve que hacer un análisis BOE por BOE para ver los contratos que se habían realizado para la pandemia, porque yo no pude entrar en el portal de transparencia para ver toda la contratación del gobierno o de las comunidades autónomas, porque se cegaron todos los plazos judiciales, quedó en suspenso prácticamente el Poder Judicial, salvo en aquellas cuestiones urgentes. Por tanto, esto es excepción y si no, que se hubiera utilizado la posibilidad de promulgar una ley ad hoc para poder regular estas situaciones de pandemia. Por tanto, ese yo creo que es el problema por lo que sabemos de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque es verdad, no la sabemos y por tanto yo no puedo ahora hacer una descripción de los efectos que dice el Tribunal Constitucional. Tendríamos que esperar a lo mejor el programa de la semana que viene para poderlo analizar, que yo creo que sería muy interesante, pero dicho eso, creo que los que apoyaban esta situación era porque
el gobierno también les dejó que las comunidades autónomas pudieran realizar eso que se inventaron, la cogobernanza, que con el estado de excepción decaía también el estado de las autonomías, es decir, las facultades de las comunidades autónomas. Por tanto, Cataluña o el País Vasco o aquellas comunidades autónomas estaban más cómodas en su cogobernanza, digamos, esa palabreja que se han inventado, pues estaban más cómodas con un estado de alarma que de excepción, porque en este caso sí que hubiera eliminado las facultades de las comunidades autónomas en sus propios territorios, que es lo que les pone de los nervios a estos separatistas y a estos radicales independentistas de alguna comunidad autónoma. Pero ya ocurrió, ¿no? Con las residencias de la tercera edad. O sea, las residencias de la tercera edad, la competencia la tenía Pablo Iglesias, porque ahora le estaba echando la culpa a Ayuso. Pero eso es una mentira. O sea, una mentira. O sea, la competencia única en este caso la tenía Pablo Iglesias. Y lo dijo públicamente, todos lo escuchamos en nuestras orejas, Sí. es decir, escuchamos que Pablo Iglesias salió diciendo que a partir de este momento él se hacía cargo de todas las residencias de tercera edad y por tanto toda la política sociosanitaria en este sentido. Bueno, luego lo ejerció, no lo ejerció, pero eran unas facultades que le permitió el propio decreto, que era asumir competencias de las comunidades autónomas. Pero claro, eso cabe más en el estado de excepción, porque hay un control parlamentario, que repito, que no pudimos hacer. Yo como senador, yo no pude hacer preguntas, ni pude ir al Senado, ni pude realizar una intervención, porque estábamos limitados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Agustín, sí. Permíteme una cosa, Fernando, porque de verdad no es líbreme Dios de intentar ponerte en una situación más o menos compleja, pero una vez que todos admitimos y teníamos muy claro, y estoy casi convencido de que tú el primero, que efectivamente el estado de alarma no era la fórmula jurídica, incluso permíteme, más allá de la primera ocasión, a partir de la primera ocasión, a partir de la sucesión de estados de alarma que se produjeron, ¿cómo es posible, Fernando, que el recurso de inconstitucionalidad lo planteara Vox y no lo hiciera el PP? El partido líder de la oposición. No te lo hago, de verdad, créeme, no lo hago con ninguna, no es una pregunta trampa. Es decir, Pero si sí. todos lo tenemos tan claro, que es verdad, es evidente, ¿por qué tuvo que ser Vox el que diera el paso de plantear el recurso como tal y el PP no dio ese paso? No ejerció esa, digamos, liderazgo de la oposición, ese liderazgo moral, y además moral y real, porque es el partido que más representa, y dio ese paso, movió esa ficha. ¿Por qué lo tuvo que hacer Vox y no lo hicisteis vosotros? A ver, yo te puedo decir que nosotros en esas fechas sí que tuvimos un gran debate interno. Eso no quiero, en fin, descubrir nada, pero sí tuvimos un debate intenso dentro del partido para determinar la postura con respecto al estado de alarma. Se optó por la propuesta de realizar la ley de pandemias, de decir, bueno, vamos a no solamente a decir que es inconstitucional, sino a hacer una propuesta alternativa, que era la ley de pandemias para poder realizar la limitación de derechos. Se optó por ese mensaje, decir, bueno, para la ciudadanía que sepa que la alternativa no es la figura de la ley del decreto de alarma ni de excepción, sino una ley concreta para estas circunstancias. Porque fijaros que nos planteamos que el marco legal era el estado de excepción, pero el estado de excepción también trae consigo unas consecuencias jurídicas tremendas, ¿eh? O sea que ahora todo el mundo creemos, no, el estado de excepción supone y permite que la policía pueda entrar a lo mejor en un domicilio sin autorización previa. Es decir, que las consecuencias también eran muy no peligrosas, sino vamos a ver que había que ponderar muy bien las consecuencias. Y sobre todo la posibilidad ante un gobierno que desde mi punto de vista con esos tics autoritarios era darle excesiva armas a un gobierno que desde nuestro punto de vista no se merecía tener todos esos medios con la autorización de
Parlamento. Nosotros optamos por decir, bueno, vamos a permitir esta posibilidad, pero siempre con una alternativa de la ley de pandemia. A lo mejor, ahora lo podemos debatir, pero bueno, llorar por la leche derramada es estéril. Pero sí que te tengo que decir con toda sinceridad que ese fue el debate, el miedo de decir, bueno, esto tiene que ser un estado de excepción. Con este gobierno era realmente peligroso. Lo mejor, ya te digo, que era una ley específica aprobada en el Parlamento en la cual se determinara qué puede hacer y no un gobierno en una situación, una pandemia, como es una crisis sanitaria y no una crisis, digamos, de otro tipo en el cual podría caber el estado de excepción. En fin, no quiero poner ejemplos. Pero claro, dicho lo cual eso, fíjate, Fernando, que en este caso, entonces, vos os ha ganado la partida jurídico-política, porque se ha convertido en el garante real de la Constitución. Se ha convertido en la formación política que acude a un tribunal en el que no tiene ningún tipo de control, y todos sabemos la influencia que en un momento determinado pueden tener Partido Popular y Partido Socialista dentro del Tribunal Constitucional, ha acudido a ese orden jurisdiccional para decir, oiga, el gobierno de este país está actuando en contra de la Constitución y ha conseguido un resultado positivo. En cualquier país mínimamente coherente, el gobierno inmediatamente tendría que presentar la dimisión y tendría que decir, oiga, vale, mire usted, a lo mejor lo he hecho por motivos, no he actuado correctamente, he vulnerado la Constitución, que es la norma sagrada, la norma básica, y entonces, oiga, para salvaguardar mi responsabilidad tengo que poner mis cargos a disposición del pueblo para que me vuelva a elegir. Entienda que, bueno, pues lo hice con la mejor buena intención y, bueno, salvaguarde un poco la actuación que en un momento determinado pudo tener. Me sorprende que con los grandísimos juristas que puede llegar a tener el PP, iba a decir encabezados por ti, o que tú, de los que tú formas parte, no se tuviese ese criterio jurídico de sopeso para decir, oiga, no, hay que actuar en los tribunales. Yo no puedo dar carta de naturaleza a una actuación jurídica ilegal e inconstitucional. Bueno, a ver, Agustín, el hecho de que Vox haya presentado un recurso y haya prosperado, oye, yo me alegro. Yo no voy a ser de los que vayan diciendo que me alegro o me dejo de alegrar. Cualquiera ciudadano, entidad, asociación, partido político que acuda a un tribunal para defender derechos fundamentales, yo creo que todo, o sea, que yo no creo que aquí tenemos que entrar en una competencia, de verdad te lo digo, en una competitividad de a ver quién es el que, no, bueno, Vox lo planteó, nosotros hemos planteado otros recursos de inconstitucionalidad que hemos tenido éxito y recurso ante el Supremo, y vamos a ver, es decir, que Vox lo planteó, perfecto, oye, muy bien, ya está. En este sentido, en defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, nadie sobramos, nadie. Son estrategias que han podido tener de diferente manera. Ahí está encima de la mesa la ley de pandemias, que incluso las asociaciones judiciales están diciendo que es lo adecuado, una ley específica. Se han pronunciado las asociaciones judiciales, excepto la de la ministra, juez para la democracia. Las asociaciones de fiscales con criterio lo han dicho que es necesario una ley de pandemia, y eso es lo que nosotros optamos y estamos insistiendo. Hay que dictar una ley de pandemia, porque si no nos quedamos sin posibilidad de poder realizar esa limitación de derechos de cualquier gobierno, sea también del Partido Popular. Yo no digo en un momento dado que el Partido Popular gobierne y tenga que utilizar, esperemos que no, pero también los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que no va a haber ningún riesgo a sus derechos y libertades, y eso es lo que tiene que haber una legislación específica. Por lo tanto, yo no voy a entrar en el debate, de verdad, Agustín, de si Vox ha ganado o no ha ganado. Han ganado los ciudadanos, ha ganado los españoles, ha ganado el Estado de Derecho y ha ganado la Constitución. Y por medio de un recurso de Vox, pues enhorabuena. Estarás completamente de acuerdo conmigo que un gobierno al cual un tribunal constitucional le derriba una ley tan importante como la de estado de alarma debe sin duda dimitir en bloque y poner a disposición de nuevo de los ciudadanos la decisión de la formación de un nuevo gobierno, ¿no? Es que yo no creo que haya una cosa más
voy a decir gorda, perdonadme la expresión no Gruesa. jurídica, no es jurídica, pero me sale de dentro, algo tan tremendo que pueda ocurrir en un país, que un gobierno vulnere los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y que el Tribunal Constitucional se lo diga y que la única explicación sea que salga la triste ministra de Justicia, que ya veréis lo triste que es, diciendo que es que se han salvado 450.000 vidas y la señora Belarra diciendo que es que el Tribunal Constitucional es casi un órgano fascista, ¿no? Eso es tremendo y que no pase absolutamente nada. Creo que estamos en una sociedad muy, muy anestesiada porque imaginaros que así, y no quiero tampoco ponerme trascendente, por esos pasitos empiezan los autoritarismos. Porque si nadie dice cuando a mí me vulneran un derecho y una libertad, pues no tiene ninguna trascendencia y el gobierno no dice absolutamente nada e incluso salen pavoneándose de que han protegido y que han hecho y que ellos atacando al Tribunal Constitucional e incluso... Vamos a hablar... Sí. No, solamente incluso que trascienda que se ha presionado al presidente del Tribunal Constitucional, que hoy lo publican los medios de comunicación. Tremendo, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, yo tengo que decir, en defensa de Fernando, que yo creo que el Partido Popular es un partido muy grande, abarca muchas corrientes de pensamiento, de intenciones, etcétera, y a lo mejor pues Fernando está de acuerdo en interponer un recurso, como ha hecho Vox, ante el Constitucional para declarar inconstitucional ese estado de alarma, y hay otras personas del Partido Popular que no están de acuerdo, y eso es un tema que siempre ha tenido el Partido Popular, que es así, o sea, es una pena, pero es así, tiene muchos debates internos, y Vox pues puede tener menos votos o menos apoyos, pero sí que es un bloque más compacto en ese sentido, no tiene tantas corrientes, no tiene tantos debates internos, ¿no? Es un bloque más compacto en ese sentido. De Entonces, todas maneras, Fernando a lo mejor esto sí que estaba de acuerdo en hacer lo mismo, a lo mejor que ha hecho Vox con ese recurso, pero otras personas del Partido Popular no, y es un partido tan gigantesco que, claro, aquí hay pensamientos para todo, ¿no? No, yo te digo que hubo debate, mucho debate, y que al final yo también coincidí que el mejor sistema era la ley de pandemias y lo estaba defendiendo, porque creo que dar a un gobierno un instrumento tan peligroso como es limitación de derechos y libertades de una forma sin ningún tipo de control, me parece muy grave. Yo creo que es mejor una ley que establezca estas situaciones. Bueno, pero entonces, ¿estás de acuerdo, Fernando, con la nueva ley de seguridad nacional de Pedro Sánchez? Hombre, no, es que claro, es que aquí el problema con Pedro Sánchez y su gobierno, permitidme que me extienda un poquitín, es que tú le das, o sea, la idea de ley de seguridad nacional es una ley que el propio Partido Popular estableció la ley de seguridad pública, es decir, pero el problema es que todo lo contamina. Es que es verdad, jurídicamente, tú le dices, objetivamente, hay que hacer una ley de seguridad nacional para cuando haya crisis que el gobierno pueda tener. Pero el problema es que empiezan a avanzar y hacen todo una teoría autoritaria, como lo hicieron en el estado de alarma. El estado de alarma es constitucional. Lo que pasa es que utilizaron el estado de alarma para una hoja de ruta inadecuada. Y la ley de seguridad que anuncia y que nosotros hemos pedido ahora a la Diputación Permanente en agosto que se reúna para que el Bolaños dé cuenta de la Ley de Seguridad Nacional, que es un anteproyecto aprobado, en el cual están diciendo que puede el gobierno quedarse nuestros ahorros, nuestro dinero, entrar en nuestros domicilios sin ningún tipo de... Bueno, es que eso es muy grave y yo no me fío con un gobierno. Por tanto, quiero establecer límites, contrapesos, y para eso necesitamos que haya en el Parlamento y que se debata y que haya unas mayorías cualificadas para todas estas cuestiones, porque es que estamos en manos de, yo creo que, de personas que el autoritarismo llevan internamente, ¿eh? A mí me hace gracia que ellos critican mucho a los republicanos, bueno, los republicanos no de Trump, sino los republicanos de George Bush, en la época de George Bush, que les criticaban mucho con la ley patriota,
No sé si recordáis la ley patriota, que te podían espiar, podían entrar en tu casa, te podían detener sin mediar ningún tipo de palabra y sin... bueno, aquí en España yo lo recuerdo, yo era pequeño, pero lo recuerdo, los ponían a caldo. Y ahora a mí me recuerda mucho esta ley de seguridad nacional a la ley patriota de George Bush, ¿eh? Y fue muy polémica esa ley en Estados Unidos, siendo Estados Unidos. Rodrigo, yo sé que tú estás comenzando en el mundo del derecho y estás comenzando a pasos agigantados, pero en este caso no es necesario que hagas de abogado defensor de Fernando porque yo no le he atacado, es decir, simplemente le he planteado una cuestión que me parece que creo que puede ser hasta cierto punto... No, es que es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que en el PP pasan esas cosas, de que hay debates y demás, que en Vox sé que no pasan tanto. O sea, porque creo que Vox es un bloque mucho más compacto en ese sentido. O sea, que van todos más a una. Van todos más a una. Estás queriendo decir que Vox es un partido dictatorial y que funciona No, que van todos al más a una. criterio del líder. No, No, para nada. De verdad que no era mi intención, al contrario, en ningún caso poner un aprieto a Fernando y sé que Fernando los aprietos en los que yo le pueda poner los solventa de manera absolutamente fácil. Pero sí me parece que es significativo el hecho de que si estamos planteando y estamos discutiendo que efectivamente se produjo una vulneración en su momento de derechos fundamentales, la respuesta del PP fuera decir, no, oiga, mire usted lo que tiene que hacer es una ley diferente, una ley de pandemias. Creo que esa no es la respuesta, Fernando. Pero, insisto, no es atacar a Fernando ni es atacar al PP. Es decir, oiga, si el gobierno actúa de una manera vulnerando los derechos fundamentales, hay que acudir al Tribunal Constitucional, como el PP ha hecho muchas veces y buena parte y alguna de ellas con éxito. Es decir, oiga, es evidente, porque no le puedo dar una solución que es, oiga, haga usted una ley de pandemias. No, mire usted, más allá de la ley de pandemias, tenemos un problema el día 13 de marzo del 2020. Y el día 13 de marzo del 2020 el gobierno da una solución que es inconstitucional, porque a día de hoy se ha declarado que es inconstitucional. Y me parece, y no quiero darle más vueltas, que no es un poquito contra natura que el partido que ahora todos sus líderes se jactan de decir, oiga, ¿veis? Es inconstitucional lo que hizo el gobierno, no diera ese paso, ese movimiento, si me permites, arriesgado, pero un movimiento que había que hacer de enfrentarse a un gobierno que estaba utilizando las leyes de forma errónea. Y bueno, ya está, pero insisto, líbreme Dios de que sea un ataque a Fernando, ni tan siquiera un ataque al PP, pero sí a pedir, hacer un poco de reflexión de que las responsabilidades de las organizaciones políticas están en base a tomar decisiones que a veces puedan ser incomprendidas, pero que tienen que darse en defensa de esos derechos fundamentales, como bien decía Fernando, son los que nos asisten para que sigamos siendo una democracia y no esa palabra que le cuesta tanto decir últimamente a los miembros del gobierno, una dictadura, una tiranía. Pues eso. Vamos a hablar de los ataques a los magistrados del Tribunal Constitucional por esta decisión. Fernando adelantaba el tema y lo comentaba que hubo ataques, es decir, esto también es muy grave, hay ataques a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hemos visto en otras ocasiones que ha habido ataques a miembros del Consejo General del Poder Judicial, simplemente porque se toman decisiones que no gustan sobre todo a la gente de izquierdas. De esto Agustín, por ejemplo, sabe mucho, con su famoso caso de la Manada de Pamplona, que lo estuvieron masacrando en televisión simplemente porque estaba defendiendo un caso y a los jueces, incluso, pues en este tipo de casos, pues claramente tuvieron presión de la sociedad, de medios de comunicación, sobre todo de gente de izquierdas, etcétera. Entonces, en estos casos, cuando no gusta, y sobre todo en este caso, que ha sido un varapalo para el gobierno socialista, socialcomunista, pues brutal, pues ahora como no gusta esta decisión del Tribunal Constitucional, están atacando a los magistrados. Entonces, esto es algo horrible y, como decía Agustín antes, pues pone en entredicho nuestro Estado de Derecho, ¿no? Fernando, tú antes adelantabas este tema, o sea, claro, yo creo que debes estar muy sorprendido, ¿no? De que tú siendo magistrado, por ejemplo, yo creo que esto no lo habías visto en tu vida, que se ataque así a los jueces. Pues no lo habíamos visto nunca y el problema es que los mayores ataques vienen de los ministros jueces del gobierno. Es decir, yo en estos días siempre he hecho una reflexión con el ministro Juan Carlos Campos.
el cual yo tengo, bueno, pues compañero mío y tengo una amistad de hace muchísimos años. Él ¿Qué siempre te decía, parece, un paréntesis, Fernando, ¿qué te parece que haya vuelto así tan rápido a la judicatura? pues también te lo comento, pero acabo el Vale. argumento y voy a ello. El ministro Juan Carlos Campo quería pasar a la historia como el ministro que iba a reformar el procedimiento penal, con la reforma de la LECRIM. Él siempre venía al Senado, decía que él iba a ser el padre de la ley de enjuiciamiento criminal, el nuevo proceso penal, pues establecer el modelo, un nuevo modelo de investigación en los procesos penales, que Agustín esto también lo conocerá, el proyecto, las propuestas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a la historia como el ministro de los indultos? O sea, que esto es así y eso es lo que debería de tener en cuenta la ministra Job y la ministra Roble, porque ya el ministro Marlaska ya no digo nada porque ya, en fin, él ya está en el saco de la historia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero lo que tú no puedes nunca es tu dignidad de jurista tirarla por los suelos. La expresión de elucubración doctrinal le va a perseguir a Margarita Robles toda su vida jurídica, porque es que sus propios compañeros del Tribunal Supremo están pues con los ojos desorbitados, que aunque como decía Agustín, el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial, sino es un órgano constitucional, pero sus sentencias crean jurisprudencia constitucional y por tanto afecta también al Tribunal Supremo. Es decir, lo que diga el Tribunal Constitucional al final afecta al Tribunal Supremo o al último juzgado de España. Por tanto, no es una elucubración doctrinal, sino que es jurisprudencia. Y lo que dijo la ministra Job, atacando al Tribunal Constitucional en una comparecencia sin preguntas y como si estuviera leyendo un teleprompter absolutamente algo escrito, pues también le va a perseguir. Dicho eso, te contesto lo de Juan Carlos Campo. Carlos Campo, y también es mi caso, también es mi caso, estamos en servicios especiales porque la ley no lo permite y una vez cesado el cargo que estemos, por lo cual estamos en servicios especiales, tenemos la obligación de reincorporarnos en un plazo de 20 días porque si no perdemos la plaza y quedamos directamente en excedencia voluntaria y sin posibilidad de reingresar. Por tanto, por tanto, él ha aplicado lo que la ley le permite. Otro debate es si eso es o no bueno para la democracia. Si hubieran cambiado ese sistema, a lo mejor yo no me hubiera planteado pasar a ser senador, porque para mí lo más importante es mi carrera judicial. Por tanto, está dentro de la legalidad. El debate, que sé que lo abrimos, si eso es posible o no, o si es conveniente o no, eso ya es el debate pero previamente yo no puedo decir porque yo estoy en el mismo caso que el propio Juan Carlos Campos. Entonces, me la pones votando, Rodrigo, me la pones votando. Yo estoy seguro que Fernando me va a permitir que le diga que me parece inaceptable, inasumible y que no tiene ningún sentido. Cuando un juez decide entrar en política, debe tener perfectamente claro, y siendo cierto lo que dice, que la ley le permite volver, debe tener perfectamente claro que la vuelta a la judicatura es imposible. Imposible. Y además por un argumento que estoy completamente convencido de que las personas que nos ven lo van a entender. Porque uno de los elementos fundamentales consustancial de la figura de un juez es su imparcialidad. Y querido Fernando, tú y todos los magistrados y todos los jueces que pasan a formar parte de la política están viciados por esa ausencia de imparcialidad a partir de que habéis formado parte en política activa de decisiones que os pueden llegar a vuestros tribunales de vuelta pasado mañana. O sea, que el señor... depende de a qué rama del derecho te dediques, ¿no? Da exactamente, depende de lo que juzgues. Da exactamente igual. Da exactamente Hombre, no. igual. Da exactamente igual. Porque es que la imparcialidad es algo que se tiene per se como miembro de la Administración de Justicia y que se puede perder de manera inmediata en la rama de lo contencioso
como no puede ser de otra manera, enfrentarse a la administración. En la rama de lo penal, como no puede ser de otra manera, juzgando la corrupción en cualquier miembro por formaciones políticas. En la rama de lo laboral, bueno, pues cualquier hecho que pueda afectar a la estructura de la organización de un partido político. En cualquier rama del derecho, la imparcialidad queda vedada en el momento que formas parte ¿Y en el ámbito civil? Y en el ámbito civil exactamente igual. No es lo mismo juzgar a un miembro del partido que a un miembro que no es de tu partido y con el que has podido tener alguna relación. Ahí no te puedo, ese mensaje tan populista no te lo puedo admitir. Oh, populista. Sí, está. Porque rojo y populista, Rodrigo, apunta. Rojo y populista. No. Yo no te he dicho rojo, sino te he dicho bueno, me has que dicho populista. Te he dicho un mensaje populista, porque ese mensaje puede tener aceptación, pero yo sé que te tengo que decir una cosa. La independencia, como tú muy bien has dicho, es algo consustancial a la persona. Es decir, y al caso concreto. Yo, si me viniera un caso concreto en el cual yo veo mi independencia en peligro, yo seré el primero que voy a abstenerme. Pero, por ejemplo, en un tema de un desahucio o de un impago de alquiler, ahí no hay ideología, porque mi ideología es la... Por tanto, eso que tú me estás diciendo es para cada caso concreto, para cada procedimiento. En general, yo nunca soy partidario de decir esas cuestiones. En general, yo pierdo mi independencia, no. Yo perderé mi independencia o no, o la veré en peligro en el caso concreto. Tú me decías, es que en una cuestión civil algo que afecta a un partido político, la gente del desahucio de la sede del Partido Popular de Génova por impago de la hipoteca. Hombre, lógicamente ahí mi independencia podría quedar en entredicho. Pero, por ejemplo, el desahucio de la tienda de comestibles de la esquina de la calle Génova, pues no me va a afectar porque yo ahí voy a aplicar la ley o no. Por tanto, es un debate que si queréis lo podemos extender. Yo pasé, y te pongo un ejemplo, Agustín, yo estuve de conseller de justicia en la Comunidad Valenciana. Pasé al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Posteriormente volví a la carrera judicial. Estuve 5 años ejerciendo de juez. Quiero que tú veas mi biografía, alguien que pudiera decir que yo, en 5 años que estuve de magistrado de la audiencia y luego de presidente de la audiencia provincial, que interviniera o tuviera alguna cuestión que afectara a mi independencia o por lo menos a la apariencia de independencia. Creo sinceramente que no. Y nadie, ni mis compañeros, ni ningún abogado compañero tuyo, ni nadie puedo decir, Fernando de Rosa no ha actuado en estos supuestos de forma imparcial. Por tanto, esta es mi conciencia. Otra cosa es el debate que podemos entrar y decir, bueno, a partir de ahora los jueces que decidan entrar en política no podrán volver a la carrera judicial. Pues oye, yo me plantearé si continúo o no continúo, porque para mí, ya te digo, lo más sagrado es lo que yo me he ganado con mi esfuerzo y mi sudor, como es mi plaza de magistrado. Fernando, como tú comprenderás, evidentemente no me estoy refiriendo personalmente a ti, me estoy refiriendo en genérico. Claro, pero estarás de acuerdo conmigo que, por ejemplo, que el señor Campo o el señor Garzón pudiesen volver a la Audiencia Nacional, que es una audiencia cuyo contenido político en buena parte de sus asuntos es absolutamente evidente, pues la imparcialidad resulta obvio que no puede existir. Mira, hay una cuestión, yo me lo planteé muy poquito porque la verdad no tengo la capacidad para ello, de intentar ser juez, es decir, prepararte las oposiciones. Yo estuve muy poquito tiempo porque no estaba dotado para ello. Y una de las cuestiones que me planteó un día mi preparador, que es ahora un miembro de la Audiencia Provincial de Sevilla, es que los jueces solamente pueden hablar a través de resoluciones políticas, a través de las resoluciones judiciales. Es decir, un juez solamente debe hablar a través de sus sentencias. Esto está cambiando de tal manera que se ha creado, por ejemplo, una modalidad que es la de los jueces tuiteros, jueces de todo corte y pelaje, que analizan sentencias y analizan cuestiones a través de Twitter.
y los jueces políticos que durante un cierto tiempo pasan buena parte de su vida analizando cuestiones desde un punto de vista puramente político y alejándose de lo que es su verdadera formación, como la tuya, que es la aplicación estricta de la ley. Claro, de verdad créeme, y insisto, y no lo quiero personalizar, pero me parece que la contaminación en el mundo político es de tal calibre que la vuelta atrás es inviable. Porque por mucho que tú me quieras decir que vas a tratar asuntos de la tienda de comestibles de al lado de la calle Génova, en el fondo, buena parte de los asuntos, directa o indirectamente, que te pueden llegar a una audiencia provincial o a un tribunal supremo o a un tribunal superior de justicia, van a estar en cierta medida contaminados por la política. Porque por esa misma regla de tres te podría decir que el asunto de la manada era lo menos político que tú pudieras ver. Una presunta agresión sexual, una agresión sexual. Y se convirtió en el asunto más político que ha habido en este país en la última década. Y claro, dices, oiga, señor Fernando de la Rosa, ¿usted hubiera visto o analizado ese asunto desde un prisma estrictamente jurídico? El señor Fernando de la Rosa no me cabe la menor duda que sí, pero te puedo asegurar que muchos de los magistrados que tuvieron que analizar ese asunto lo hicieron desde un punto de vista político, porque estaban absolutamente influenciados, temían o no temían la trascendencia política de ese asunto. Por lo tanto, es muy fácil decir, oiga, claro, es que yo en política no me voy a meter, es que yo no me voy a meter en un caso de corrupción en la Generalitat Valenciana que afecte a un señor, a un militante del PP, porque yo he sido senador por el PP. Pero es que la política a día de hoy llega a todos los sitios e influye todo, lo contamina todo. Es esa mancha de aceite que se expande y que llega a todo. Y evidentemente, querido Fernando, a ti también te acabaría llegando y te acabará llegando de alguna manera o no. A lo mejor, ojalá te incorpores pronto o no, no lo sé. Ojalá termines de ministro de Justicia, ojalá. Pero acaba contaminando. Y yo creo que cuando un juez decide dejar su carrera vocacional, que tanto esfuerzo le ha exigido, para formar parte del noble arte de la red pública, de la política, debe saber que no hay marcha atrás y que no hay camino de vuelta. Es mi humilde Agustín, opinión, y a lo mejor estoy equivocado. es evidente que tenéis posturas irreconciliables en este caso, y no vamos a abrir ahora el melón, porque sé que es un melón demasiado grande. No vamos ahora a abrirlo porque nos daría para 80 programas. En otro momento lo hablamos tranquilamente y se debate tranquilamente y os lo preparáis bien, pero vamos, que Mis ahora máximas no. disculpas a don Fernando. Ahora no, porque es que se nos pasa el tiempo y quiero hablar de Cuba en el tiempo que nos queda, en el poquito tiempo que nos queda, de estos delitos que está pues cometiendo, perpetrando el régimen castrista en Cuba actualmente con estas protestas del pueblo cubano que se ha levantado pidiendo libertad. Hemos visto disparos incluso de miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno cubano, disparos no de pelotas de goma, sino disparos con armas de fuego, con munición real. A un chaval en un vídeo he visto que le atravesaron un brazo de un tiro. Bueno, represión, entradas en las casas, detenciones irregulares, etcétera, ¿no? ¿Qué puede decir la comunidad internacional ante todo este asunto? ¿Se están cometiendo realmente delitos de lesa humanidad? ¿Qué se puede hacer con todo esto? Fernando, tú que eres miembro del Partido Popular, yo sé que desde el Partido Popular han condenado rotundamente las acciones del gobierno cubano. Bueno, estamos viendo lo que es la muestra del comunismo y por tanto los delitos son contra los derechos humanos, son delitos tremendos, no solamente estamos hablando de delitos concretos, de lesiones, de homicidio o secuestro, coacciones, sino que estamos hablando dentro de figuras mucho más amplias que van contra el derecho internacional. ¿Qué puede hacer España? España tiene que liderar el movimiento en Europa y en América Latina, tiene que liderar las sanciones a un régimen dictatorial. Porque es que ahora dicen que el problema de Cuba es el bloqueo. El bloqueo está hace 60 años. El problema, por tanto, es un problema
de ahora de vulneración continua de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por lo tanto, están cometiendo delitos. Y por lo tanto, Naciones Unidas debería efectuar el mismo informe Bachelet que fue para Venezuela, hacer un informe concreto y específico de la vulneración de derechos fundamentales a los ciudadanos de Cuba. Y por tanto, realizar una condena absolutamente del régimen cubano y exigirle respeto de los derechos, volver a convocar elecciones, garantizar una democracia plena en Cuba. Y eso es lo que tenemos que hacer. A mí me hace mucha gracia el tema del bloqueo, de los que defienden el bloqueo y que dicen que no es culpa del gobierno cubano, sí que no, que es culpa de los Estados Unidos, porque le aplicó un embargo y un bloqueo comercial. El embargo, vamos a ver, el embargo es o sea, también para poner antecedentes a los espectadores, es una actuación común entre países, es decir, el gobierno de Cuba embargó a un montón de ciudadanos americanos que vivían en Cuba, fueron millones y millones de dólares y el gobierno americano, por supuesto, pues respondió en consecuencia y embargó al gobierno cubano en su momento. Y el tema del bloqueo comercial a mí me hace gracia, que es, yo invito a todo el mundo a que se metan en el informe comercial del ICEX del año 2019-2020, que es un informe de la Embajada de Cuba, de la Embajada de España en Cuba, etcétera, que habla perfectamente con datos contrastados, datos oficiales del gobierno cubano, todas las exportaciones e importaciones que tienen y con qué países comercian, etcétera. Cuba es el país número 53 en esto de comercio, o sea, que más comercia con Estados Unidos. Es decir, en Cuba tú vas y te encuentras con vino de California. O sea, que a mí lo que me digan, que el bloqueo, etcétera, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, el bloqueo realmente yo creo que lo está ejerciendo en este caso el gobierno cubano, que es el que elige qué productos entran, qué productos salen, con qué empresas se puede negociar, con qué empresas no se puede, etcétera, ¿no? Pero bueno, Agustín. A ver, yo exactamente no creo que estemos hablando, en este caso, de un crimen, de crímenes de lesa humanidad. Esos están perfectamente definidos por el Estatuto de Roma para la Corte Penal o por el Tribunal Penal Internacional y exigen elementos que no se dan en este caso en la sociedad cubana. En la sociedad cubana lo que realmente existe es una dictadura. Pues es una dictadura, por más que le cueste trabajo. Vivimos en una sociedad de los eufemismos, de cómo se dice en función de cómo me interesa decirlo. Pues mire usted, Cuba es una dictadura, en Cuba no hay libertades, en Cuba no hay las libertades que existe en Europa y que existe a unas cuantas millas, un poquito más arriba. Agustín, un momento, que me avisan de que Fernando se tiene que despedir de nosotros. Nos quedamos comentando contigo lo de Cuba y terminando el programa. Fernando, un placer, una semana más. Menudo partido de tenis te has echado con Agustín, ¿eh? No, hombre, no, pero a mí me encanta, porque esos debates intelectuales de altura, vamos, siempre con Agustín son de altura, a mí me encantan y es lo que tiene que ser, porque si no, al final, como el programa anterior, que estábamos todos de acuerdo, pues hay que encontrar también puntos Puntos de discordia. Querido Fernando, permíteme que te pregunte, ¿qué hemos hecho? ¿Elucubraciones doctrinales o otro tipo de lucubraciones? ¿Tú cómo las denominarías? Yo como no tengo tanta imaginación como Margarita Robles, no puedo definir el tipo de lucubraciones. Pero pues, en todo caso han sido jurídicas, que es lo que tiene que ser. Por lo menos que haya un debate y haya distintos puntos de vista, pero oye, que eso es sano. Es sano. Es sano. Yo me quedo con una frase que ha dicho Fernando y que es absolutamente cierta. Mira que hemos alabado, tanto él y yo, mira que hemos alabado a Margarita Robles en muchas ocasiones por su posicionamiento más neutral y más equilibrado. Se le ha ido la mano y va a quedarse como la ministra de las elucubraciones doctrinales. Y es una absoluta pena porque yo creo que Margarita Robles sí que es de las personas, de las magistradas que sí merece la pena y de las políticas que sí merecen la pena, pero ha estado profundamente desafortunada y me quedo en este caso con la frase de Fernando para definirla.
Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. La semana que viene. Fernando, Bueno, exacto. Muchas gracias, un abrazo. No pases mucho calor, Fernando. no, aquí tenemos, está viendo en la brisilla del mar que nos está ya temperando la temperatura. Eso es lo bueno que tiene Valencia. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Agustín, nos ibas comentando el tema de Cuba, que no crees que sean delitos de lesa humanidad. No creo que sean. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, los delitos de lesa humanidad cometidos últimamente siempre lo han sido en situaciones de estados de guerra, han servido para el juicio de Nuremberg para Alemania, para Yugoslavia, Ruanda, Camboya, situaciones absolutamente extremas de aniquilación de buena parte de la población y que se han dado en circunstancias especialmente extremas. En Cuba lo que hay es una dictadura que ha sido idealizada por la izquierda. Pero no se puede llevar, por ejemplo, a Raúl Castro o antiguos revolucionarios que se les pueda reconocer delitos durante la Revolución Cubana, es decir, fusilamientos, etcétera, ¿no se les puede llevar ante la Haya? Se les puede llevar ante la Haya. Como se llevaron a los yugoslavos, a los serbios. Pero, es decir, sin duda. Es claro, el Tribunal Penal Internacional sí perfectamente podría, bueno, o a la dictadura argentina. Claro, es decir, por supuesto que sí, por supuesto que se podría llevar al Tribunal Penal. Pero insisto, yo creo que la denominación delito de lesa humanidad conlleva una situación de conflicto armado, conlleva una situación de más allá que lo que es el mero hecho de la dictadura como tal. Lo que sí sorprende es lo fácil que en un momento determinado puede ser definir la dictadura de Franco, que ya pasó y evidentemente así fue, y que parece que muchos tienen en la boca sin ningún tipo de problema y que reivindican sistemáticamente su memoria, y lo difícil que es ver la viga en tu propio ojo, es decir, ostras, y resulta que no soy capaz de verbalizar la palabra dictadura. La vicepresidenta actual, que también me parece una señora especialmente equilibrada y una persona con un cierto prestigio en Europa, no era capaz y decía, es que igual no nos interesa decir que sea una dictadura. Es algo eufemístico, es algo ridículo, es algo que produce un cierto escarnio intelectual a la hora de plantear realmente, oiga, pero o sea, que tampoco cuando viene Xi Jinping, el presidente... No, incluso han relativizado el término de democracia, es decir, han dicho, claro, no es una democracia homologable a las democracias que nosotros conocemos en Europa Occidental. Entonces, ¿qué democracia es? Yo he llegado a escuchar uno de Podemos decir que sí que hay democracia allí porque hay elecciones cada 5 años y le decían, pero sí, elecciones con un partido único. Claro. Es decir, o sea, es que son unas historias, o sea, que dices, vale, pues sí, en la época de Franco también había elecciones. Se votaban. Y de hecho, pero no era una democracia. Y de hecho, sí, bueno, es peor porque efectivamente había lo que se llamaba la democracia orgánica. Tú de eso a lo mejor no te acuerdas, era la democracia orgánica. Pero, por ejemplo, es surrealista, o sea, es perfectamente admisible hablar de la dictadura de Batista, de la dictadura de Somoza, de la dictadura de Videla, de la dictadura de Pinochet, pero bueno, pero oiga, es que cuidado, es que los sandinistas... De la de Franco. Pues el paradigma, pero los sandinistas son unos libertadores, Ortega es el paradigma de la liberación, pero es que Fidel, bueno, el emblemático Che, que se convierte en una especie de referencia como alguien que era poco menos que el paradigma de la libertad, y es una tomadura de pelo todo, pero es una tomadura de pelo en la que todos participamos. Esta sociedad, la gauche divine, esta sociedad de la intelectualidad de la progresía europea, que, hombre, que ve clarísima la dictadura de Pinochet, aunque Chile en ese momento evolucionaba de una manera brutal y que evidentemente vivía en una dictadura y que Pinochet era un dictador y además que debería haber sido juzgado por un tribunal penal porque efectivamente se cometieron... Pero ¿cómo estaba? No, pero es que esto hay que decirlo, a mí me da igual que me critiquen. ¿Cómo estaba Chile con Pinochet? ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien, estaba muy bien. Estaba muy bien. Pero no entres en ese debate. Y después de Pinochet, mejor.
Igual que con Franco, es que es lo No, mismo, pero es la realidad, es la realidad, es la no, realidad. pero esa Cuba parte, cómo está Venezuela, cómo está Cuba, cómo están todos los países que han tenido dictaduras comunistas, están mal, están en la ruina absoluta, la gente pasa hambre, ¿cómo? O sea, pero luego comparas con dictaduras que no son comunistas, que son dictaduras que se pueden considerar pues de derechas o conservadoras o lo que sea, y los países prosperan, aunque haya una dictadura. bueno, claro, pero eso tampoco, pero eso, Rodrigo, perdóname, tampoco es razonable plantearlo así, porque es verdad. Es decir, la Claro, situación de seguridad que había en Chile es y la la realidad. situación de crecimiento económico era muy importante. Claro, Claro. so pena de que las libertades y los derechos fundamentales estaban subyugados al control del gobierno. Claro, Sí, sí, claro, claro, y claro, es si una ahora, dictadura. no, pero es que Claro, no hagas claro. trampas. No hagas trampas en el solitario, porque si entonces ahora nos rasgamos las vestiduras porque un gobierno nos priva de nuestros derechos fundamentales a través de una norma que es inconstitucional y nos quejamos y elevamos la voz y hacemos programas sobre esto, estarás de acuerdo conmigo que no se puede, por muy bien que económicamente pueda ir una sociedad como fue la chilena o como fue la española en la progresión de los años 60 y 70, que efectivamente evolucionó económicamente francamente bien, y nunca mejor dicho lo de francamente, es cierto que eso no se puede hacer subyugando las libertades y los derechos sociales y políticos que tienen los ciudadanos. No puedes Totalmente de hacer, acuerdo. porque entonces el paradigma, perdón, de los países en crecimiento es China. China es lo más. Es decir, allí no tienes libertad, pero económicamente van como un cañón. Hay una parte de la sociedad que está absolutamente subyugada, el resto le da exactamente igual. Como decía en este caso el generalísimo, querido amigo, no se meta en política, que eso no es especialmente bueno, deje usted la política para los políticos. No, eso no es así. Efectivamente, Chile iba muy bien, pero Chile era una dictadura, Pinochet era un criminal y Fidel Castro y Che Guevara y Raúl y el actual presidente también es un criminal. Y el problema es que las sociedades europeas miramos con desdén lo que está ocurriendo allí, pero con absoluto desdén. Y Estados Unidos, si me apuras, casi también. Es una isla de nada, que no les afecta en nada y que políticamente no influyen en nada. Pero si quisiese el mundo occidental eliminar la existencia de esa dictadura y simplemente permitir a los cubanos que se elijan quién los tiene que gobernar, evidentemente la situación en Cuba sería completamente diferente, como está ocurriendo igualmente en Venezuela, en el que están, o en Colombia ahora mismo de otra manera, en el que está muriendo mucha gente ante eso, ante la absoluto desdén internacional de, bueno, que se maten. Venezuela está incluso peor que Cuba. Estoy completamente seguro que Venezuela está muchísimo peor la situación en Venezuela, pero la situación en Cuba va a empeorar y mucho, ¿eh? La situación en Bueno, Cuba va a empeorar y mucho. Ante eso, ante las actitudes de bueno, ministras. esperemos que España, como decía Fernando, pueda liderar algo por una vez, desde hace siglos, en el mundo iberoamericano y pueda, pues eso, liberar a lo mejor Estás de broma, ¿no? liberar sanciones contra este gobierno. Estás de broma, ¿no? Que Pues no lo España va a sé. liderar, Yo, que es un España va a sueño. liderar. Yo digo, yo sueño despierto. O sea, yo digo lo que me gustaría, ¿no? Lo que me gustaría y diría, pues, oye, ojalá, ¿no? España pudiera liderar eso Mira, contra el gobierno cubano. España en relación, pero fíjate lo que te digo, y es una pena que el bueno de Fernando, que parece que muchas veces le ataco cuando no es ninguna intención. España, gobiernos del Partido Popular, se han hecho 1000 fotos con Fidel Castro. Sí. Hasta el bueno de Fraga, poco menos que Fidel Castro le parecía una especie de reencarnación de un Simón Bolívar No, de... es que Fidel Castro es descendiente de gallegos, Ya, ya. de gente de Orense, de sus abuelos, creo, bisabuelos eran de Orense, y viajó una vez a España y Fraga le enseñó Galicia a Pero Fidel claro, Castro. pero es divertidísimo. Sí, sí, Claro, sí. estarás de acuerdo conmigo que no deja de ser, pero es que Fidel Castro no se hizo dictador después de haber pasado por Galicia, quizás. No, ya te digo yo que no, ¿eh? Ya te digo yo que no. Ya desde el 59 ya lo eran. Y la dictadura comunista lo era. Y para Fraga se convirtió, era alguien especialmente, un icono especialmente llamativo. Pero para Aznar
pero para el propio Rajoy han tenido palabras siempre especialmente tenues en relación con la situación cubana. Y parece que ahora que el Pisuerga sigue pasando por Valladolid, ahora resulta que hay que apuntarse al carro de la democratización cubana y ahora digamos que criminalizamos todo lo que viene de Cuba. Extraordinario, perfecto, pero oiga, es como lo del recurso de inconstitucionalidad. Oiga, hágalo cuando le tocaba, hágalo cuando le tocaba. Que está muy feo apuntarse ahora al carro de que esto está bien. Hágalo en su momento. Juéguesela. Quítese la camisita de los domingos y póngase el traje de faena. Porque, insisto, ahora, cuando resulta, y permíteme que hilemos al final con lo mismo, oiga, lo que había que presentar era el recurso. Se ha presentado y se ha ganado. Ahora algunos deben tener la boquita callada y de cerrada decir, oiga, pues nos han ganado la mano, nos han ganado la mano. No, o que les aplaudan en el Congreso. Sería histórico, ¿eh? Que el PP se levantase y aplaudiese a Vox. Pero bueno, Sería incluso que ahora, es que fíjate, vuelve a lo mismo, y no es por poner siempre en una situación en el disparadero al pobre Fernando, que bastante tiene con soportarme una vez a la semana de vez en cuando. Claro, pero es que si ahora mismo en este país no hay motivos para presentar una moción de censura, mire usted, ya que me lo expliquen. Estos políticos de, y permíteme la expresión, de 3 al cuarto. Oiga, vamos a ver. Un gobierno que ha actuado en contra de la Constitución, que el propio Tribunal Constitucional, absolutamente politizado, resuelve que efectivamente se ha actuado en contra de la Constitución. ¿Para cuándo una moción de censura? ¿Para cuándo una movilización absolutamente generalizada de todas las organizaciones, partidos y ciudadanos que están en contra de un gobierno que vulnera la Constitución? ¿Para cuándo? ¿Qué hay que esperar? ¿A quién hay que matar? ¿Qué hay que hacer? Es que es una broma. Es una absoluta broma. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Agustín. Pero bueno, vamos a seguir intentando machacar desde nuestros ámbitos. Aquí desde Estado de Alarma, pues nosotros somos a veces un poco una voz en el desierto, ¿no? Pero bueno, seguimos machacando todas las semanas, seguimos intentando hacer presión en todo lo que podemos. Vamos, cubrimos las manifestaciones. Es que, querido Rodrigo, es que a los que hay que convencer es a los Fernando de Rosa de turno. Es que es a ellos a los que hay que llevarles al punto de que son ellos los que tienen que dar el paso. Son ellos los que tienen la responsabilidad de dar el paso. Y en esto no puede haber tanta estrategia política. En esto no puede haber tanto postureo. Bueno, esperemos que a lo mejor algún día cambien de opinión y puedan liderar, como decías tú, el Partido Popular, que es el más votado, pues a lo mejor una moción de censura, medidas contra el gobierno, etcétera, ¿no? Pero bueno, Agustín, muchísimas gracias. Nos hemos pasado ya de tiempo totalmente. Solo permíteme que hoy recuerde a un tipo al que no tuve el placer de conocer, pero que me caía especialmente bien por su forma y por su estilo, que es José María Gay de Liébana, y al cual desgraciadamente hoy, especialmente joven, nos ha dejado, y enviarle esa frase que ya él ha hecho típica y tópica, de abrazos virtuales al cielo, porque me parecía un tipo especialmente entrañable y que además aportaba un punto de lucidez cada vez que hablaba de economía de una manera absolutamente cercana. Y que bueno, pues no tuve el placer de conocerle, pero me gustaría hoy tener un recuerdo para él desde aquí, aprovechando que tenemos esta voz para toda la gente que nos ve. No, me uno a tu recuerdo. Yo tampoco tuve la oportunidad de conocerle, pero me uno. Le seguía bastante y la verdad es que un tío genial, ¿no? Así que, bueno, nada, Agustín, muchas gracias y buen fin de semana. Fuerte abrazo y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Un saludo. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Agustín Martínez y a Fernando de Rosa. Hemos hablado de la posible inconstitucionalidad del resto de decretos de estado de alarma que se han ido produciendo a lo largo del 2020. Hemos hablado también si hay delitos de lesa humanidad en las acciones del régimen cubano contra su propia población y de los ataques desde la política a los jueces del Tribunal Constitucional, algo totalmente inadmisible. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Buen fin de semana y ¡viva España!
Bilbao, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.